21 millones de visualizaciones que ponen al Destape como el principal medio de referencia política en el mes más caliente del año. Gracias a seguir creciendo con un medio plural y de construcción colectiva. El Destape, cada vez más grande. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Podemos estar viviendo horas históricas para la región, para Sudamérica, horas claves previas a un nuevo episodio de intervención de Estados Unidos. Y para entender de qué se trata, bueno, hay que ponerse a ver lo que pasó después de que Estados Unidos interviniera en los años 2002 y 2003 en Medio Oriente. Hubo intervenciones puntuales con excusas que después se demostraron falsas, en ese momento las armas de destrucción masiva, y un cuarto de siglo de conflictos que destruyeron a la región, la dejaron patas para arriba, causaron millones de muertes, y que nunca resolvieron la cuestión de fondo. Y los paralelismos son muchísimos. Por eso tenemos que por lo menos tener una alerta y enterarnos más de lo que está pasando, porque realmente se habla muy poco de esto en los medios argentinos. Y cuando se habla, además se lo habla con la línea del Departamento de Estado, con la línea del Pentágono, en La Nación Más, en TN, etc. Ayer hubo una... Bueno, se sabe, ¿no?, que Estados Unidos está con un 30% de su capacidad militar marina en el Caribe, con el portaaviones más grande de todas sus tropas también en el Caribe, y que viene presionando y amenazando con una acción militar, en principio en Venezuela, pero luego también en otros países. Y ayer la noticia, que por la tarde encendió muchas alarmas, podemos ir a ver la placa 1, es que el Comando Sur, es decir, el área del Pentágono que se encarga de Sudamérica, está restringiendo y limitando las licencias para los soldados durante los días festivos de Acción de Gracias, que viene ahora en pocos días en Estados Unidos, y de Navidad a fines del mes que viene, en preparación para posibles ataques terrestres. Ahí la traducción automática tradujo strike por huelga, pero en realidad strike es ataques terrestres en los próximos 10 días a 2 semanas, según la fuente de Kelly Meyers, una periodista del ecosistema de la Casa Blanca. Ayer mismo también quedó claro, como advertimos muchos desde un principio, que el objetivo ya no es el narcotráfico, como dice la excusa, sino echar a Rusia, a China e Irán del hemisferio occidental. Esto lo decía ayer la cadena Fox. Se trata de sacar a Rusia, China e Irán del hemisferio occidental, y lo replicaron. Tenemos primero el video, ¿no? Tenemos el video ahí donde en la Fox están contándolo, el tape 4. ¿No? Si el presidente Trump ordenara ataques contra el régimen de Maduro, hay suficiente poder de fuego en el Caribe para hacerlo, con cerca del 30% de todos los buques de guerra estadounidenses desplegados, el portaaviones Gerald Ford, más de 200 misiles Tomahawk, son misiles con cientos de kilómetros de capacidad, buques anfibios, que son para una invasión, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí cuenta que el jefe de Estado Mayor Conjunto fue a Puerto Rico para reunirse con las fuerzas que forman parte de la operación, y que hay que ver si el secretario Hegseth también viaja a Puerto Rico. Los funcionarios han dicho que parte de esta acumulación va más allá del régimen de Maduro. Se trata de sacar a Rusia, China e Irán del hemisferio occidental. El hemisferio occidental es el continente americano. Y cuando uno busca en Twitter, porque acá nosotros estamos acostumbrados al Gordo Dani y demás, pero ellos tienen los suyos, y uno busca la frase sacar a Irán, Rusia y China del hemisferio occidental, se encuentra, o se encontraba ayer a la tarde, con esto, que es un montón de cuentas repitiendo el mismo mensaje, con la misma cita textual, el mismo video de Fox News, como si estuvieran tratando de hacer una advertencia. Toda la tarde así estuvieron. Por la noche, medios norteamericanos informaron que Trump está gestionando una llamada telefónica
con Maduro, que podría realizarse si Maduro lo acepta en las próximas horas. Esto salió ayer a última hora como un último intento de evitar el ataque, porque también lo que dice esta nota de Axios es que si Maduro se niega a renunciar después de esa llamada, Trump está dispuesto a intervenir por aire, por tierra y por mar en Venezuela. Para que se entienda, el plan A era fomentar un golpe interno que lo sacara a Maduro sin que Estados Unidos tenga que intervenir. Por eso le pusieron 50 palos de recompensa a su cabeza, para ver si algún grupo de generales del ejército venezolano o lo que fuera traicionaba al gobierno y lo entregaba a Maduro. Como no le salió, lo amenazan para que renuncie diciendo que si no, invaden. Bueno, el próximo paso ya sabemos cuál es. Pero lo que está claro es que el objetivo de acá no es detener ningún tipo de narcotráfico de fentanilo a Estados Unidos, sino cambiar al gobierno de Venezuela. Eso está clarísimo y a esta altura del partido está dicho. Pero no solo el de Venezuela, porque si el plan es sacar a China, Rusia e Irán están puestos ahí para armar ese eje del mal que tanto le gusta a los yanquis, pero se sabe que el problema es China. Del hemisferio, bueno, después le sigue Colombia, Brasil. Y es una advertencia para el resto de los países, para los que ahora están más alineados con Estados Unidos, decirles, ni se les ocurra correrse de acá, porque ya saben cuál es el destino. Para poner esto en contexto, porque insisto, se habla muy poco de política internacional en la Argentina. Se habla muy poco, no solo en los medios, también en la política. Yo estoy seguro que hay muy pocos actores de primera línea en Argentina que están al tanto que ayer, por ejemplo, Trump y Xi Jinping tuvieron otra llamada telefónica. ¿Ustedes sabían? Trump asumió hace 10 meses nada más, para poner las cosas en contexto. Parece que fue hace un montón. 10 meses, 20 de enero de este año. Su primer reflejo fue, banquen un toque, todavía no llegamos ahí. Y antes de eso además está el otro tuit, pero falta. Asumió hace 10 meses, el 20 de enero de este año. Su primer reflejo fue ir a una guerra comercial contra China, como ya lo había intentado en su primer mandato. Subió las tarifas, China redobló, Trump volvió a subirlas, China volvió a redoblar. Finalmente se termina dando cuenta de que si va a fondo, Trump pierde. China le dice, mirá que no te exportamos un solo gramo más de tierras raras, y ahí frena. China también se da cuenta de que puede salir muy dañados del intercambio, más allá de que tienen ventaja. Y ambos básicamente llegan a la conclusión de que la guerra, o que la competencia, mejor dicho, entre ambos es inevitable, pero que hoy ninguno de los dos podría permitirse un desacople total de sus estructuras productivas, de sus cadenas productivas, sobre todo en materia de tecnología avanzada. Inteligencia artificial, robótica, etc. ¿Por qué? Bueno, Estados Unidos porque perdería el acceso a las famosas tierras raras, a buena parte del litio, el cobre, componentes que hoy están monopolizados por China. Y además quedaría más expuesto que China si se cortaran las rutas de comercio global. La población norteamericana está más acostumbrada a la población china a poder comprar cualquier producto de cualquier parte del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. China, en cambio, perdería acceso a elementos de hardware y de software que por ahora no pueden producir o no producen por su cuenta, sobre todo semiconductores, aunque vienen acelerando mucho su evolución en esos rubros. Pero básicamente estamos en una situación en la cual la nueva Guerra Fría es una carrera a ver quién llega a desacoplarse primero. El primero que pueda completar sus cadenas de producción sin necesitar al otro va a tener una ventaja estratégica que le va a dar, digamos, grandes chances de ganar esta competencia. Y ahí es donde entra en juego América Latina. Porque ¿qué es lo que decíamos que necesitaba Estados Unidos para autonomizarse en esta carrera contra China? Materias primas como las tierras raras, el litio, el cobre, y controlar las rutas comerciales. Si uno se fija los intereses de Estados Unidos en la región, aquel video famoso de Laura Richardson, otras declaraciones, les interesan los recursos naturales y los recursos estratégicos geográficos, por ejemplo, o sobre todo el pasaje al sur de Tierra del Fuego. Bueno, esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Que no somos peones de una guerra que nos queda muy grande, como quizás cree Milei. Somos algo peor, somos el tablero de esa competencia. Y lo que vamos a ver mientras tanto es a dos potencias que se reconocen como pares, como guardianes de un orden global, y que pretende que el resto mire desde la tribuna. En estos 10 meses desde que Trump asumió, dijimos, empezó la guerra comercial, luego este reconocimiento mutuo de que no podían ir a fondo. El 30 de octubre, hace menos de un mes, se reunieron en Corea del Sur.
Las fotos salieron en todos los medios del mundo. Fue una reunión muy, pero muy importante. Ayer volvieron a hablar por teléfono y quedaron en esa charla que va a haber 2 visitas recíprocas antes de fin de año. Trump va a ir a China y Xi Jinping a Estados Unidos. Es decir, estamos hablando de una evolución muy importante de esta relación. ¿Por qué? Además, porque después de ese primer encuentro en Corea del Sur, Trump salió a hablar del G2, publicó en sus redes sociales posteos donde hablaba de encuentro del G2, algo que es absolutamente además consecuente con los intentos de Estados Unidos de destruir cualquier ámbito de multilateralismo. Él quiere sentarse en una mesa mano a mano con China solamente. Y ayer, después de que volvieron a hablar, la prensa en China difundió esta noticia, que podemos ver ahora. Era así, ahora la placa que habían puesto hace un rato. Urgente, Xi aclara la posición de principios de China sobre Taiwán en llamada telefónica con Trump. El presidente chino aclaró hoy la posición de principios de China sobre la cuestión de Taiwán en una conversación telefónica con su homólogo estadounidense. Enfatizó que el regreso de Taiwán a China es una parte importante del orden internacional de la posguerra. Y acá viene lo interesante. Sabemos que China es muy cuidadosa con cada palabra que elige. China y Estados Unidos alguna vez lucharon codo con codo contra el fascismo y el militarismo, señaló Xi, y agregó que en la actualidad deben salvaguardar conjuntamente los resultados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Esto también es una referencia a que en Japón hace 2 semanas asumió una líder de ultraderecha que empezó a proponer rearmar a Japón. Japón tiene límites muy importantes a su rearme después de la Segunda Guerra Mundial, que a China le interesa que se mantengan. Pero hay un dato que no sale en esta nota y que, como decía, es probable que la mayoría de la política argentina no esté enterada, porque no mira estas cosas. Y es que la llamada de ayer fue una llamada que Xi le pidió a Trump. Y esto es muy raro. Es la primera vez que Xi Jinping le pide a un presidente de Estados Unidos, toma la iniciativa para tener un diálogo bilateral. Es más, el último antecedente de que un presidente chino tome la iniciativa para tener un diálogo bilateral con Estados Unidos fue en el 2001 cuando Jiang Zemin en ese entonces llamó a Bush para darle sus condolencias después de los atentados del 11 de septiembre. Es decir, en vísperas de una intervención inédita de Estados Unidos en Sudamérica, en su propio patio trasero, China llama a Estados Unidos para decirle: mirá que mi propio patio trasero es este. Guiño, guiño. ¿Se entiende? ¿O hace falta un dibujito? Están cambiando figuritas y es lógico. Y es lógico que las grandes potencias cambien figuritas, así funcionan. Lo que no es lógico es que nuestro presidente esté más preocupado porque Trump llene su álbum que por proteger al país que lo eligió para hacerlo. Un país que, mientras tanto, se sigue cayendo a pedazos. Ayer veía este testimonio que me pareció muy gráfico. Una trabajadora entrevistada en la calle por El Destape, que te cuenta cómo ella, que antes vivía y estaba a cargo de una familia de 5, y vivía bien, y todos vivían bien, y ahora que esos 4 pibes son grandes y se independizaron y vive sola, el mismo sueldo en el mismo laburo ya no le alcanza para llegar a fin de mes. 2 primeros años de gobierno de Javier Milei. 3. Abajo. ¿Por qué? Te voy a contestar como le contesté a muchas personas que me preguntaron lo mismo que me preguntaste. Yo hace 14 años me quedé sola con 4 menores de edad. Yo alquilaba como alquilo hoy, vivo en el mismo lugar, tengo el mismo trabajo, tenía los 4 menores, pagaba todo yo y los crié. Hoy son hombres y mujer con su trabajo, todo. Hoy estoy sola, sin ningún menor de edad y no llego a fin de mes. Yo quiero que me expliquen si yo estoy haciendo algo mal. ¿Qué estarás haciendo mal, no? Yo creo que nada. Porque no fumo, no tomo, no salgo, no me visto con ropa de marca, nada. Soy una mujer sencilla, laburadora. ¿Pensaste en darte algún gusto de estas vacaciones, irte a algún lado? Uno de mis hijos me dijo que estas vacaciones me las paga él. Es impresionante, no solo por el proceso que relata de deterioro del poder adquisitivo, sino también cómo está incorporado eso de, bueno, no fumo, no tomo, no salgo, no me compro ropa. Como si un laburante no tuviera derecho a tomar un trago, salir, darse unas vacaciones o comprarse un pantalón, una camisa con el fruto de su laburo, ¿no es cierto?
Pero además este deterioro nos mata no solamente porque nos quita los medicamentos, nos alimentamos peor, nos estresamos más, sino porque las rutas están hechas un desastre y porque nos subimos a colectivos, a taxis, a Uber, manejados por personas que también están bajo un estrés tremendo. Escuchemos este testimonio de un colectivero. Yo me llamo Ezequiel, trabajo 8 o 10 horas en el colectivo, aparte hago otras 6 o 8 horas de Uber porque no llego a fin de mes, tengo una nena chiquita y alquilo. ¿Cuántas horas de Uber estás metiendo? 6 o 8 horas. Los lunes, por ejemplo, hago 10 horas porque es el día que menos se trabaja y la aplicación está pagando mucho menos el kilómetro que los fines de semana. Entonces me encuentro en la situación de que tengo que venir acá a trabajar 10 horas, después trabajo 6 o 8 horas de Uber, vengo mal dormido, malhumorado, no disfruto de mi hija. Bueno, después se habla de accidentes de tránsito. No hay un accidente si alguien que tiene que manejar 18, 19 horas por día para tener un sueldo se pasa un semáforo o no ve a alguien cruzando. Lo que hay es una tragedia causada por las políticas que llevaron a que ese trabajador lo haga en esas condiciones. También son decisiones políticas las que hacen que haya de nuevo niños muriéndose de tos convulsa, que haya caído la cobertura de la vacunación en un 50% en un lustro, o que no se puedan detener los brotes de sarampión, que ya desde hace 2 años aparecen, con mucho esfuerzo de las provincias se logran contener, el gobierno nacional no hace absolutamente nada, y como el gobierno nacional no hace absolutamente nada, vuelven a aparecer el siguiente brote. En este caso se confirman nuevos casos de sarampión. Hace 15 días la provincia de Buenos Aires había controlado un brote, pero aparecen nuevos casos y se trata una vez más de una familia sin antecedentes de vacunación. Seguimos con otros retratos, con otras imágenes de la crisis. Crisis en la industria textil en Mar del Plata, 300 despidos y fuerte caída de las ventas. Es la segunda industria más importante de Mar del Plata. La primera es gastronomía y hotelería, es turismo, que también va a tener una temporada muy, pero muy difícil. La industria del neumático, que supo ser de las más pujantes de la Argentina, sigue teniendo cada 2 meses religiosamente alguna noticia de suspensiones, de expulsiones, y en este caso con el agravante de que suspendieron trabajadores por reclamar un aumento salarial. Esas son las señales del gobierno. El gobierno a lo mejor no puede aprobar nunca su reforma laboral. Yo creo que sí, pero habrá que ver qué pasa en el Congreso. Ahora, no necesitas aprobar una ley para que los empresarios reciban un mensaje muy claro del gobierno, que es: podés hacer lo que quieras con tus trabajadores. Ellos ya no tienen derechos. Y si vos haces algo en contra de lo que dice la ley, no te preocupes porque nosotros igual te vamos a bancar. Y hasta la industria yerbatera, que hace pocos días Sturzenegger celebraba los récords que había, están protestando y decidieron no cosechar en protesta por esas mismas desregulaciones. Son 5 o 6 noticias de las últimas 24 o 48 horas. La verdad es que no hay semana en la que uno no pueda hacer una recopilación de 10, 20, 30 de estas noticias. Pero lo peor es que no hay nadie, no hay absolutamente nadie, no hay una sola persona en todo el gobierno nacional trabajando para que esto sea mejor. Nadie, cero. Cero. Al contrario, diría. Están trabajando en el próximo ajuste, porque la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional, todas las medidas que están queriendo pasar ahora son una forma de decirnos: ustedes que ya pagaron el ajuste hasta ahora, el ajuste más grande de la historia, como decía Milei, prepárense porque van a tener que pagar el próximo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, compañeros? Buen día, Nico. ¿Cómo le va?